comienzo con estas citas, no las busque, las tengo en la pantalla para que ustedes las corroboren y para que ganemos tiempo. La primera dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, Efesios 2:8. La segunda, porque por fe andamos, no por vista, segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. Luego, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Y finalmente, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe, lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23. Bien, ¿cuál es la palabra clave en los 4 versículos? Fe. Y estoy seguro que ustedes no necesitan más evidencia para estar de acuerdo conmigo que la palabra fe es emblemática, significativa, importante, indispensable en nuestro credo. No es la única, debo advertir, hay otras palabras como gracia, como evangelio y cualesquiera otras más que hoy no menciono, que son, insisto, indispensables, emblemáticas y más que significativas en nuestro credo religioso. Bien, dicho eso, puedo recalcar que sin fe nuestra religión es un total absurdo. Como sin gracia nuestro credo carece de sentido. Y así otras de esas palabras emblemáticas en el Evangelio. Insisto, sin fe nuestra religión es un absurdo. Lo que agudiza nuestro estudio de hoy, o lo que lo vuelve más importante, es que Santiago resalta que hay una fe muerta, es decir, falsa. Alguien dijo que cada vez que existe lo verdadero, resalta lo que es falso. Como sea, si Santiago está diciendo que hay una fe muerta, es porque la hay. Y en nuestro español eso significa que es falsa, y en lugar de catapultarnos a la vida eterna, nos empuja a todo lo contrario. El domingo vimos que una fe salvadora recibe la palabra, la practica y la obedece. Ahora insiste con el tema, pero con otra perspectiva. Dice que esa fe salvadora o correcta es todo lo contrario a una fe muerta. Y ahí es donde usted y yo debemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo sé yo entonces que tengo una fe viva? ¿Existe algún patrón, algún examen a seguir? Pues sí que lo hay. Y Santiago lo describe fácilmente. Eso es lo que se estudia en todo el capítulo 2 de la carta de Santiago. Yo estoy corriendo no en la carta, sino esta vez en mis palabras por cuestión tiempo. Ustedes deben leer completito el capítulo 2 más tarde en casa. Nuestro sermón de hoy se titula ¿Cómo saber que mi fe no es muerta? Capítulo 2, carta de Santiago, vamos hasta el versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo saber que mi fe no es muerta? ¿Lo tienen? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vayan hasta el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué? Es muerta en sí mismo. Noten que ya 2 veces leímos sobre esa fe muerta en este pequeño párrafo. Por favor, oren conmigo. Señor, te rogamos que la gracia de tu Espíritu nos abrace y que podamos entender
un tema tan importante y que a la vez se vuelve indispensable para poder crecer en nuestra fe. Rogamos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Para poder entender mejor el tema de hoy hay que resaltar lo que es un ser tripartito. Voy a explicarlo. El término no lo encontrarán tal cual en la Biblia, se encuentra en teología, se encuentra implícito en la Biblia. ¿Qué significa un ser tripartito? Significa que los seres humanos tenemos tres partes, o los podemos dividir en tres partes, que son intelecto, sentimiento y voluntad. Todos nosotros tenemos esto. Y por supuesto que esto se vuelve un diferenciador con los que son seres vivos, pero no humanos. Esto es un privilegio y un atributo exclusivo nuestro. Noten, ¿qué es el intelecto? Regularmente llamamos al intelecto a nuestra mente. Regularmente llamamos sentimiento a nuestro corazón y voluntad a nuestra conducta. Estos no siempre actúan de forma unísona, no siempre van de la mano. Con cierta recurrencia se parten. Nuestra mente no siempre está en común acuerdo con nuestro corazón. Y cuando estos dos están en conflicto, cabe preguntar qué es lo que va a ser la conducta. Déjeme citar la famosa frase de el corazón, nuestro sentimiento, tiene razones, tiene que ver con el intelecto, que la razón no entiende. Esa frase significa que nuestros sentimientos están en conflicto con nuestro intelecto. Suele suceder mucho en romances equivocados. Digo equivocados con el tono de que ya le advirtió a todo mundo que no le conviene esa relación. Y lo cierto es que su intelecto también le dice que está mal. Esa mujer no tiene temor de Dios, no tiene principios espirituales, para colmo tiene un pasado bastante conflictivo y para coronar las desventajas, pues es controladora, es mayor que usted bastante y todo apunta a que usted está tomando una pésima elección. Su capacidad intelectual le está advirtiendo y le está diciendo no siga esa relación, pero su corazón le traiciona y usted está perdidamente obsesionado, piensa que es la mujer de su vida, que no va a encontrar nunca más el amor si deja pasar esa oportunidad. Y mientras estos dos están en conflicto, su vida está en conflicto. Ahora, la pregunta es ¿quién termina ganando? Pues a quien se alimente más, a quien se le dé mayor rienda, si al corazón o al intelecto. Y finalmente, uno de estos dos se va a rendir a la voluntad. Y eso significa que su conducta irá de acuerdo a cualesquiera de estos dos que usted se rinda. Cuando los primeros dos están en común acuerdo, todo es más fácil porque no hay dicho conflicto y la voluntad obviamente es sumisa al común acuerdo. Con eso no estoy diciendo que cuando el intelecto y el sentimiento están de acuerdo es porque están haciendo lo correcto. Solo digo que están en común acuerdo. Ahora, algunos referentes, de mis referentes, en lugar de llamar a esto conducta, también le llaman obras. Es decir,
que nuestras obras van a ir de acuerdo a quién tiene mayor dominio, si nuestro sentimiento o nuestro intelecto. Usted encontrará en la Biblia sin número de versículos que ratifican lo que recién acabo de explicar, pero con nuestros motivos creo que es suficiente, siempre y cuando ustedes me dejen saber que sí me di a entender lo que significa un ser tripartito. ¿Todos claros? ¿Sí, amén? Bien, si todos están claros en lo que significa un ser tripartito, entonces ahora debo borrar esto de la pizarra, espero que no de sus mentes, porque verán cuánto más lo vamos a ocupar. Es que Santiago dice que deberíamos clasificar 3 tipos de fe, y seguro hay muchos de ustedes que jamás oyeron que hay 3 tipos de fe. Pues Santiago dice que está la fe muerta, la fe demoníaca. ¡Wow! ¿En serio existe esa? Se las demostraré en un minuto. Y finalmente existe la fe viva, genuina o salvadora, la que todos quisiéramos tener. Él sostiene en este capítulo que existen estas 3 fe. Para los acuciosos de ustedes, que espero que sean la mayoría y que van a ir a leer el capítulo entero, encierren en sus Biblias como, bueno, esto se lo sugiero, como yo acostumbro a hacer. Esto está del verso 14 al 17, la fe muerta. Luego, del 18 hasta el 19 está la fe demoníaca, y del 20 hasta el 26 la fe salvadora, genuina o viva, como prefieran ustedes llamarle. Por supuesto que todos estamos ahora interesados en conocer esta, que es la que necesitamos. Pero para conocer esta es punto de honor que entendamos estas 2. No es material innecesario que Santiago se haya tomado el tiempo en hacernos saber sobre la fe muerta. Hay que describirla, hay que definirla, hay que entenderla y asegurarnos que no es esa nuestra fe. Vayan al verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí pareciera que está agregando de que necesitamos obras. Pero siempre escuchamos que la fe no es por obras. Bueno, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais lo necesario, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Voy a tratar de explicarlo en nuestro español. Quienes tienen una fe muerta tienen palabras, pero no hechos. Es casi como decir, tienen intelecto, pero no obras. ¿Me di a entender? No debí borrar eso, ¿verdad? Intelecto, sentimiento y voluntad. Acabo de decir que una fe muerta tiene intelecto, pero no obras. Tienen palabras, pero no tienen hechos. Conocen las expresiones religiosas. Probablemente definen de forma académica las doctrinas y las definen muy bien. Con cierta frecuencia memorizan versículos y cosas parecidas, pero su
conocimiento no está de acuerdo con sus obras. Su conocimiento, su intelecto no coincide con sus obras. Santiago, para que no haya lugar a interpretaciones erradas, da una ilustración. Miren el verso 8. 2:8. Antes de leerlo, les pregunto, ¿alguna vez escucharon sobre la ley real? ¿Saben lo que significa? ¿No? Bueno, ahora se los voy a explicar. Está precisamente aquí. Capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís, ¿qué cosa? Sí existe esa ley real. Conforme a la Escritura, ¿cuál es la ley real? La explica. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esa no es la ley real. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Todavía no ha dicho la ley real. Aquí viene. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Esa es la ley real. ¿Entendieron? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, ¿cuál es el asunto? Como ilustración del punto anterior, Santiago dice, voy a demostrarles que varios de ustedes tienen una fe muerta. A la iglesia entra una persona sin recurso económico, mal vestida, con muy mal aspecto, pero con un corazón necesitado. Y ustedes lo ignoran. No solo no le prestan atención, sino que desprecian que esa persona haya entrado a la iglesia. En contraste y de forma reprochable, entra un hombre con muy buena posición económica, que de paso les ha estado explotando, y como tiene muy buena ropa, ustedes le dan posiciones privilegiadas, lo atienden, la atienden, le aplauden. El colmo, sigo usando el ejemplo que Santiago da. Esa persona necesitada, no solo de su corazón, sino de todo, pide ayuda. Y ustedes, de forma vergonzosa, algunos de ustedes, lejos de buscar la forma de saciar la necesidad de esa persona, oran por él o por ella. Y después de haber orado y llorado, le despiden en paz. Eso es tener, dice él, una fe muerta. Conocen doctrina, conocen cómo orar, pero su actuar, sus obras son una grosería religiosa. Está totalmente en contra de lo que debe ser una fe salvadora o genuina. Ahora, voy a ocupar un ejemplo más para nuestro diario vivir que el que Santiago ocupó. No porque el mío sea mejor, ni en broma. Para que lo apliquemos, digo. La iglesia evangélica no debería jamás hacer distinción por posición económica, por color de piel, por cómo viste, por cultura, por raza, por género incluso. La iglesia evangélica debería tener sus puertas abiertas de par en par a que quien quiere escuchar la palabra la reciba, lejos de rechazarle, discriminarle o importunarle. Es un absurdo. Pero la iglesia evangélica hace eso con cierta frecuencia. Quisiera creer que nosotros estuviéramos lejos de eso, pero no creo que lo estamos. Y por ello debemos cuidar mucho
Cuando digo abrir las puertas de par en par a cualquier persona sin distinción de su raza, sin distinción de su posición económica, género y lo que fuera, no estoy diciendo que aplaudimos, que toleramos o que promovemos el estilo de vida de los que entren. Solo decimos que no les rechazamos. Y que si ellos buscan ayuda espiritual es nuestro privilegio, no mostrarles rechazo. Estoy diciendo con esto que nosotros no podemos ni debemos, si nuestra fe es salvadora, rechazar a una persona que entra en harapos. Que nosotros no podemos rechazar a una persona porque su forma de vestir no coincide con lo que usted o yo llamamos respetuoso. Vale el ejemplo. Si entra una persona mostrando sus diferencias en cuanto a su género y su vestir va de acuerdo a nuestra diferencia. Estoy buscando no parecer grosero. Lo diré en simple español. Si entra una persona vestida como si fuese homosexual, o entra una mujer como si fuese lesbiana, nosotros como iglesia no podemos rechazarle, ni debemos. Nuestra fe nos debería abrir las puertas, y si ellos buscan ayuda espiritual, debería ser un gozo enorme darlo. Y así en cualesquiera de los ejemplos, insisto, no es aplaudir el estilo de vida de otros. Es abrir las puertas para que conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una fe salvadora. ¿Quieren ejemplos? Por si alguno de ustedes está diciendo, el pastor está pareciendo demasiado tolerante. ¿Qué le pasa? Si nuestro Señor Jesús se hacía acompañar, ¿de quiénes? De publicanos y prostitutas. Les abría las puertas de su gracia. No los rechazaba. Si alguien quisiera ser muy rígido en historia, a quienes rechazaba eran a los que parecían muy ordenados, no a los que se vestían con cierto desorden. Ahora quiero también dar un ejemplo, creo que es oportuno, especialmente para que mostremos nuestro corazón abierto a cualquier tipo de persona que entra a nuestra iglesia o con quienes nosotros frecuentamos. Probablemente usted, y especialmente los de mi generación y los un poco más adultos, no van a coincidir con la forma de vestir de la nueva generación o las nuevas generaciones. Mi generación y la más adulta consideran que usar la camisa fuera, la falda fuera del pantalón, es un irrespeto para el púlpito. Se los quiero decir con respeto. No está en la Biblia. Yo no me opongo a que ese sea que esa sea su idiosincrasia, su cultura, su costumbre. Pero por favor, no se le ocurra mezclar su costumbre, sus gustos, con preceptos bíblicos. Yo no puedo rechazar a alguien porque no se quiso poner, o no puedo rechazar que no puede él ser un instrumento de Dios porque tiene la falda de la camisa de fuera.
Dirán, bueno, eso no mucho. Probablemente porque está cambiando bastante vertiginosamente la forma de vestir. Pero les diré algo que no ha cambiado, es la gorra, el sombrero. Hay muchos de mi generación y los mayores que consideran que una persona no debe, un caballero no debe entrar con gorra o con sombrero a una iglesia. Les repito, esa es su cultura, su costumbre. Usted no puede rechazar ni detener a nadie en una iglesia porque no tiene sus costumbres. No lo haga. Y yo no estoy respetando sus costumbres ni sus creencias. Yo estoy diciendo que eso no tiene que ver con una fe salvadora. Una fe salvadora más bien descubre de que esa persona está usando gorra o está usando sombrero, la falda fuera, porque probablemente no sabe que a usted no le gusta. O porque simplemente le gusta a él o a ella. Pero imagine, cerrar las puertas del Evangelio por una cosa de esas. No, no lo haga. Me dirán algunos, pastor, no me gusta eso. Siento mucho yo no poder ser complaciente con los gustos de todos. Pero sí puedo decirle que bíblicamente hablando, la iglesia de Cristo está obligada a ser complaciente a que las almas se salven, no la cultura. Yo no sé si la familia o alguien de esa familia todavía está con nosotros. Meses atrás entró alguien con gorra, uno de nuestros servidores, de buena forma, muy educado y con muy buena intención. Le pidió que se quitase la gorra. La persona, lejos de quitarse la gorra, se puso de pie y se largó. La familia se quedó. Yo le supliqué a uno de los diáconos, por favor hable con la señora, supongo que es la esposa. Habló con ella. Ella le dijo, no se imagina, hermano, cuánto tiempo oramos para que mi esposo viniera. Ni usa gorra y ahora el diablo le puso la gorra encima. Él andaba buscando excusa para no entrar y se la dieron. Por la gorra, oh, por Dios. Por favor, si no está en la Biblia, me da pena también contarles este ejemplo. Saben que el seminario en donde yo estudié ponía deméritos. Deméritos significa faltas a la disciplina. Y por 3 deméritos el estudiante era expulsado de por vida. Saben que yo llegué a 2 deméritos. Y les voy a contar por qué me pusieron el primer demérito. Porque me encontraron en una clase sin calcetines. Eso era una falta disciplinaria seria. Desde ese día, como yo quería seguir estudiando, andaba siempre en la guantera del carro o en mi mochila un par de calcetines. Y cuando entraba a clases me los ponía. Pastor, ¿y usted no usaba? Casi nunca. Cuando surgieron las punteras, para mí fue una ayuda enorme. ¿Y por qué no ocupa, pastor, que eso sea? Perdóneme, no sabía que... Bueno, sí sé, eso no está en la Biblia. El otro día me regañaron porque me puse saco y corbata, cosa que casi nunca hago para la Santa Cena. Y me dijo mi buen amigo, al fin se vistió como la gente y sin calcetines, me dijo. Pero sí tenía punteras, le dije. No, no importa. Bueno, gracias a Dios mi amigo me quiere mucho y no le importa de mis calcetines. ¿Y saben cuál fue el segundo demérito? Mi corte de cabello. Y me advirtió el director en ese entonces, voy a buscar la tercera.
por supuesto, la falta disciplinaria tenía como propósito que el incumplido se ajustara. ¿Piensan que me ajusté? No está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero pastores, es un irrespeto para algunos. Sí, de acuerdo, por eso procuro peinarme, por eso procuro meterme la falda ahorita. Yo de mi gusto la tendría fuera. Por eso intento cada vez que hablo con mi hijo que no me importa su generación, que él debe mostrar respeto a esta generación. Pero eso no tiene que ver con la salvación. Los que no han oído de Cristo, déjenles entrar como quieran. Pastor, como quieran, eso va a dar lugar a un desorden. ¡Que desordenen! ¿Suena otra locura? No, les contaré, hay un testimonio. Ya el testimonio bíblico ya se lo di, prostitutas y publicanos. Pero les voy a dar el testimonio del movimiento de Calvary Chapel, del cual nosotros somos parte. La iglesia se multiplicó y creció multitudinariamente en la época de los hippies. Porque el pastor, que de hecho era surfista, el pastor fundador, que ya murió, se dio cuenta que cerca de su congregación, él era uno de esos de saco y corbata cada domingo. Pero se dio cuenta que cerca habían muchos hippies y que 2, 5 o 10 llegaron y se convirtieron y querían seguir entrando. Por supuesto, los servidores de corbata y saco no estaban tan cómodos. Imagínense en aquella época, en donde la vestimenta era todavía mucho más exigente. Pues a él se le ocurrió que en lugar de eso, él se iba a poner una camisa hippie, hawaiana, de surfer. Y la iglesia creció de puros hippies, de forma multitudinaria. Y muchos fueron salvos. Y sabe que varios de esos son los seniors de hoy día que llenan estadios. Si alguna vez oyó de Greg Laurie de Harvest, era un hippie de esos. Si alguna vez escuchó de Skip Heisey, era otro de ellos. Y se vestían así, entraban así. Yo quisiera creer que esto es un punto y aparte y que en nuestra congregación todos lo entendemos bien. ¿Me he dado a entender en el primer punto de una fe muerta? ¿Amén o no amén? Bien, use la gorra o no la use, los calcetines igual. Si son rosados, peor, pero en fin. Bien, hoy traje. Sí. Bien, la fe demoníaca, ¿cuál es esa? Vean verso 18, 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Aquí están los que se enojan y dicen, yo sí tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Aquí está la fe de los demonios. También los demonios, ¿qué pasa? Creen y tiemblan. Esa es la fe demoníaca. ¿Cuál? Esta. En este caso, la fe demoníaca tiene intelecto. ¿Por qué? Porque creen. Pero también tienen sentimiento. ¿Por qué? Porque ahí dice que tiemblan. ¿Quién es una persona que tiembla? Es una persona que tiene miedo, y el miedo es una emoción que nace en el sentimiento. Así que preste atención a esto. Los demonios no son ateos. Ellos creen que Jesús existe. Los demonios no son agnósticos. No están con la pregunta de si Dios existe o no existe. Saben que existe. Claro que creen en el infierno.
Pero aún cuando tienen creencia y sentimientos correctos al respecto, bueno, correcto no digo que lo aman, sino que tiemblan, su voluntad no se somete a su intelecto y a sus sentimientos. ¿Me di a entender? Porque aunque saben que Jesús es Dios, ellos dicen: yo no voy a rendirme a los pies de Jesús. Aunque tiemblan ante el poder de Jesús, no están dispuestos a someter su voluntad a la voluntad de Jesús. Esa es una fe demoníaca. Y saben, creo que hay mucha gente en las iglesias evangélicas hoy día que tienen esta fe. Oh sí, se los voy a demostrar. Hay una cantidad de personas que siguen viniendo porque creen. Y cada vez que sucede algo difícil en sus vidas dicen: ¡ay, Dios mío! Y muestran susto. Pero no por ello rinden su voluntad. Conozco personas con las que he hablado sobre el Señor Jesucristo y que la están pasando muy mal. Esas personas nunca me han dicho: Jesús no es Dios. Nunca me han dicho: estoy en enemistad contra Dios. De hecho, tiemblan frente a Dios, pero no están dispuestos a rendir su vida al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué no están dispuestos? Porque su fe es la misma fe que los demonios tienen. Y yo no sé cuál sería más grave, pero déjenme poner ejemplos literales. Usted ya recibió a Cristo. Usted cree en el Señor Jesucristo, pero no se quiere bautizar. A ver, deme una explicación ahora. La única explicación es la fe demoníaca. Creo, tiemblo, pero no me someto. Lo mismo sucede con los que no quieren recibir a Cristo en su corazón. Si no es esta la primera vez que viene, sino la quinta o la 10ª vez que usted viene a escuchar del Evangelio, no puede ser que usted ya vino 10 veces y que las 10 veces dice: todo esto es una mentira. Y ese hombre que se para ahí es un farsante. Pero me gusta oír al farsante. No le creo. No, usted cree. Y también siente cierto temblor, pero no está dispuesto a levantar su mano y recibir a Jesucristo. Su fe es exactamente la misma de los demonios. ¿Quiere un último ejemplo? Sabemos que el adulterio es pecado, el intelecto nos lo grita, el sentimiento también, pero algunos no están dispuestos a arreglar sus vidas. Es fe demoníaca. No es fe que salva. ¿Me he dado a entender en esta segunda fe? ¿Sí, amén? Bueno, entonces, ¿cuál sería la fe salvadora? Está desde el verso 20 hasta el verso 26, pero no tengo más tiempo para leerla y debo correr y explicarla. La fe salvadora es la que conduce a la acción. La fe salvadora no es una contemplación intelectual en donde yo creo, yo sé.
no es nada más un impacto emocional, que en el momento sentí que los vellos se me erizaron y un viento. No, no se queda en eso. La fe salvadora tiene estas dos, pero estas dos llevan a las buenas obras. Eso significa que la fe salvadora es la que hace, escuche, que nuestra voluntad sea sumisa a su voluntad. No lo van a olvidar. ¿Cuál es la fe salvadora? Aquella que promueve que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. El escritor ocupa un ejemplo, bueno, dos. Uno de ellos es el de Abraham, cuya fe le hizo actuar entregando a su hijo. De hecho, no sé cómo resolvió sus sentimientos y su intelecto, pero sin importar, su voluntad estaba rendida a la voluntad de Dios. Y por eso obedeció. Significa entonces que si usted y yo tenemos una fe salvadora, nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Y eso es lo que todos debemos preguntarnos esta noche. Si mi voluntad viene en sumisión a la voluntad de Dios. Y diría un poco más, si cuando menos nuestra voluntad está en guerra contra nuestro intelecto y nuestro sentimiento para que nuestra voluntad finalmente termine rendida a la voluntad del Señor. ¿Es esa su fe? Pues entonces nuestra fe es una fe salvadora. Los religiosos le dan tanta rienda a este capítulo sobre si la fe salva o no salva, si las obras salvan o no salvan. Ya sabemos que no, las obras no salvan, salva la fe en Cristo, pero la fe en Cristo salvadora se acompaña de obras. Eso es lo que Santiago quiso recordar a usted y a mí hoy. Vamos a orar.